Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Les damos la bienvenida a los oyentes de Ser Andújar y a los telespectadores de 10 Televisión Andújar, porque en este día vamos a cerrar ese ciclo de programas especiales que lo iniciamos con estas fiestas navideñas, que dicho sea de paso, pues ya están tocando a su fin. Estamos en este 2023, saben ustedes que sucesivamente hemos contado aquí en los estudios de Multimedia Jiennense con representantes de diferentes localidades de nuestra comarca, hablándonos de sus proyectos, de sus inquietudes y también, lógicamente, de la ilusión con la que 2023 se presenta para esas localidades que han estado aquí presentes en nuestros estudios. También hemos contado con anterioridad con 3 de los 4 portavoces municipales en el consistorio andujareño. Comenzábamos con Encarna Camacho, posteriormente estuvo Francisco Calmona, Juan Francisco Cazalilla, y cerramos hoy este ciclo de portavoces, lo hacemos con Josefa Jurado, que ella es la portavoz municipal del Partido Socialista Obrero Español. Pepa, bienvenida, gracias. Gracias a vosotros por esta invitación y feliz año. Feliz año porque estamos en estos primeros días de 2023. Yo, si me permite, como he hecho también con los diferentes invitados que hemos tenido, quiero que me cuente, en cierto modo, ellos me hablaban de cómo era la Navidad, porque su entrevista era antes de que terminara el año. Yo tengo que preguntarle un poco más amplio, ¿cómo ha sido la Navidad y cómo ha sido el fin de año para Pepa Jurado? Bueno, pues en la línea que lo hacemos siempre en casa, tenemos la tradición de celebrarlo en familia. En familia a veces se unen algunos amigos. La primera parte de las fiestas con la familia política, la segunda parte de las fiestas con la mía propia. Y bueno, pues son días muy entrañables. La verdad que no tenemos mucho tiempo, quienes nos dedicamos a esto, de estar mucho tiempo con los nuestros, y en estos días, bueno, pues se agradece tener ese tiempo extra para compartir con familia y amigos. Así que familiar y tranquila. ¿Más de Papá Noel o más de Reyes Magos? Pues somos de los dos, por esta circunstancia que le digo, de las dos familias. Como la primera parte la pasamos con la familia de mi marido, que no viven en Andújar, pues hacemos el Papá Noel para aprovechar, tener y compartir los regalos navideños, sobre todo, bueno, pensando en los niños. Y luego con mi familia, ya aquí en Andújar, pues celebramos los Reyes Magos. Así que nos adaptamos y al final hacemos las dos celebraciones. Bueno, pues vamos a hablar, si le parece, a nuestra invitada. En primer lugar, yo quisiera abordar también esas áreas que son de su responsabilidad dentro del Ayuntamiento de Andújar, antes de profundizar con la cualidad y con la responsabilidad de ser portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento. ¿Cómo podemos calificar esas labores propias de su área? Bueno, yo he de reconocer que siento mucho orgullo con el trabajo que se ha hecho en esta área. En el ámbito de personal, por empezar con recursos humanos, por una parte porque se ha culminado con la aprobación de la relación de puestos de trabajo de 2023, un proceso que iniciamos cuando llegamos al gobierno, que era regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales. Era un tema complejo, porque las condiciones económicas que nos encontramos al llegar nos limitaban la posibilidad de ofertar puestos de trabajo, de regularizar situaciones dentro de la plantilla, pero bueno, esa mejora de las condiciones económicas y de los indicadores económicos nos ha ido permitiendo ir avanzando en ese sentido, y en esta de 2023 hemos culminado en la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, donde cada trabajador ya está dentro de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo. Y he de decir que para mí es un orgullo y es una satisfacción saber que ese trabajo se ha culminado, yo diría que en tiempo récord, si tenemos en cuenta cómo iniciamos el mandato anterior y el gobierno con unas condiciones económicas que nos lo pusieron muy complicado. Ha sido un trabajo que se ha hecho también con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, que también hay que reconocerles ese trabajo que han hecho. He de decir que también ellos nos lo han reconocido al gobierno, y en ese sentido muy satisfecha. También satisfecha con lo que hemos hecho, sobre todo en el periodo de pandemia, de ayuda mediante contrataciones a las personas que peor lo estaban pasando. Nosotros iniciamos en 2016 un programa local de empleo
que no existía en Andújar. He de remarcar que no existía, ahora todo el mundo habla de que hay que dotar el programa de empleo, pero quienes antes gobernaban no es que no lo dotaban, es que ni siquiera lo crearon. Y bueno, creo que ha dado un muy buen resultado durante la pandemia, porque hemos podido ayudar a la familia a través de ayudas directas, pero también a través de un empleo, que creo que es muy importante en esas situaciones que hemos tenido tan extraordinarias y con una falta de empleo porque las actividades se interrumpían de muchas empresas. Entonces, de hecho, tengo los datos. A mí es que me gusta mucho hablar con datos, ya lo sabe usted que me conoce. Y en el año 2021, que fue el año más duro, se invirtieron de recursos propios municipales 711.298 euros para ese programa de empleo. Eso significa la contratación de 158 personas, es decir, 158 familias que en un momento muy complicado tuvieron el apoyo de un contrato temporal de su ayuntamiento. Y además seguimos trabajando en esta línea porque con la reforma laboral las modalidades de contratación, como todos sabemos, se han modificado, entre ellas la modalidad de contratación que utilizábamos para este plan de empleo, pero ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos presentado a la Junta de Andalucía un programa local de empleo. Nos dijeron que no lo aprobarían en 4 o 5 días, han tardado bastante más, desgraciadamente, pero bueno, como tuvimos ya esa previsión, en vez de hacerlo anual para el año 2022, lo hemos planteado bianual, con lo cual ya lo tenemos aprobado y lo podemos poner en marcha. Lo pusimos en marcha, de hecho, a finales de diciembre, pero no tenemos que renovar esa autorización que nos tiene que dar la Junta, que ya, insisto, nos ha dado para 2023. Plantea que no hay duplicidad de competencias, plantea que tenemos recursos para hacerlo, y bueno, vamos a seguir trabajando en la línea de poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Me decía de la área, si me voy al otro área, a bienestar social. Un momento, antes de irse a bienestar social, porque me habla usted del personal. Precisamente cuando se valoraban los presupuestos de este año, desde la oposición se acusaba a que había excesivo gasto en personal de ese presupuesto. Sí, fíjese, es muy curioso, porque eso se dice en los plenos, se dice en la rueda de prensa, pero nadie de la oposición se atreve a decirlo en las mesas de negociación o en las comisiones de personal donde están los representantes de los trabajadores. Ahí ya esos temas no se sacan con el mismo ímpetu. Mire usted, lo que no puede ser es que llegáramos al gobierno y no hubiera, por ejemplo, conserjes en Andújar. Fíjese qué dato tan... Había 3 o 4 personas, 4 creo recordar, que habían pasado una segunda actividad, pero hombre, creo que en Andújar tenemos suficientes edificios públicos como para que tener un personal conserje. O que no hubiera policías locales. Había una plantilla muy mermada de policías locales. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho sacar paulatinamente plazas. Ahora mismo se está haciendo un proceso selectivo para otros 8 policías locales más. Claro, eso no es incrementar el gasto en personal. Eso es lo que le he dicho al principio, regularizar la situación para que el ayuntamiento tenga el personal que necesita, porque sabe lo que se le olvida decir a quienes critican ese gasto de personal, que luego son los que piden y exigen y critican cuando no hay personal para hacer determinadas prestaciones de servicios. Bueno, si hay, claro, es que los servicios se prestan a través de personal. Entonces, bueno, yo creo que la oposición con eso lo único que intenta es hacer ruido, porque saben perfectamente que lo más valioso que hay en un ayuntamiento para la prestación de servicios es los recursos humanos y el personal. Así que bueno, regularizando situaciones. Es que la regularización de situaciones se pinta en el presupuesto. Antes había el gasto, pero no estaba escrito en el presupuesto. Es la diferencia. Aclarada esa duda, porque sabe usted que luego al oyente le quedas nada más que han dicho que se gasta mucho en personal, pero claro, si no se especifica, como está usted haciendo, esas carencias o esas necesidades que tenía el ayuntamiento, pues lógicamente... Claro, es que cuando la oposición dice que se gasta mucho en personal, pero dice, por ejemplo, que faltan agentes de policía para seguridad, claro, ¿dónde le hacemos caso? ¿Dónde los creemos? ¿Cuando falta personal o cuando se incorpora y dicen que se ha incorporado? Claro, es que hay que ser un poquito más coherente y hay que ser un poquito más sensato con las afirmaciones que uno hace. Y bueno, esto es lo que tenemos de oposición en Andújar, ¿qué vamos a hacer? Pues sigamos con las áreas. Sí, le decía antes, cuando hablábamos de bienestar social,
O sea, de mi área, que también bienestar social es una de las áreas que yo gestiono, que yo tengo la responsabilidad de dirigir con un gran equipo, igual que en recursos humanos, un gran equipo de profesionales, de hombres y mujeres que trabajan y están volcados en prestar un buen servicio a la ciudadanía. En respecto de servicios sociales hemos avanzado mucho, hemos avanzado muchísimo. Empezamos teniendo un reglamento de prestaciones que no existía en Andújar, que parece algo, ¿verdad?, que uno no puede entender, que no haya un reglamento que regule las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos para que todos y todas sepamos cómo se gestionan, cuáles son los requisitos, quién tiene derecho, cuáles son las cuantías. Bueno, pues eso que parece cuando llegamos no existía, y nosotros no solo lo creamos, sino que lo evaluamos y lo revisamos y lo modificamos después de ponerlo en marcha, que es cuando realmente se ve con el rodaje cómo funciona. Le tengo que decir que además que hemos tenido la comunicación a final de año por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una asociación muy reconocida que hace estudios anuales de muchísimos temas, pero sobre todo relacionados con los servicios sociales y la dependencia fundamentalmente. Bueno, pues estamos dentro de los ayuntamientos y nos han hecho el reconocimiento de ayuntamientos excelentes en inversión en servicios sociales. Estamos concretamente en el número 43 de España. Estamos hablando que es un planteamiento que se hace a nivel nacional, y es que además es algo que si se ve cómo ha ido evolucionando las prestaciones en servicios sociales a lo largo de estos años, pues se puede comprobar perfectamente. Yo tengo aquí algunos datos porque hemos analizado nuestros 7 años con los últimos 7 años para hacer comparativa de 7 años del anterior gobierno, y bueno, pues los datos hablan por sí solos. Por no cansar mucho con los datos, aunque aquí los tengo a su disposición, pues podemos decir que en el periodo de 2009 a 2015, que los 7 años que analizamos del gobierno del Partido Popular, la inversión por habitante en prestaciones económicas fue de 3,05 euros por habitante, como digo, y en el periodo 2016-2022 ya estamos hablando de 5,58 euros. Por tanto, supone un incremento del 83%. Y esos son los datos, y esos son los números, y eso se puede comprobar perfectamente dentro de los datos de ejecución de los distintos presupuestos. Es verdad que, al lo que me decía usted antes, lo que dice la oposición luego, por ejemplo, dice, cuando llega el momento de la liquidación, es que ustedes no han gastado X de la partida de ayudas sociales. Mire usted, yo lo que considero es que una partida de ayudas sociales lo que tiene que estar es dotada para cubrir las necesidades que surjan. Pero si las necesidades que surgen no llegan a agotar la partida, entiendo que eso no ha de ser un problema. El problema sería que estuviera infradotada y que cuando llegáramos a mediados de año ya no hubiera presupuesto, ya no hubiera dinero en la partida. Entonces, yo muchas veces cuando dice eso la oposición, el portavoz del Partido Popular, es que no se ayuda a la familia, siempre le digo lo mismo. Si usted conoce familias que no estamos ayudando, que lleguen a usted, que le pregunten, por favor, háganme llegar a esa familia para que le ayudemos. En estos 7 años nunca me han hecho llegar ninguna familia que no esté siendo ayudada por el ayuntamiento y lo necesite. Entonces creo que es que no dan datos reales, porque si hubiera familias que lo necesiten y ellos fueran conocedores, digo yo que nos lo harían llegar al equipo de gobierno para que los atendiéramos. Le puedo decir que si no llegan por otras vías esas familias, y afortunadamente tenemos la capacidad de ayudarlas cuando nos llegan. Bueno, pero tenemos que hablar pues, de esas responsabilidades también que como portavoz del Grupo Socialista tiene usted en el Ayuntamiento. Estamos en el final de un mandato en el que... ¿Cómo han sido los plenos? ¿Cómo ha sido el debate a través de la institución? Bueno, los debates en los plenos, a ver cómo los califico. A veces son complicados. Yo reconozco que como portavoz a veces me cuesta mantener la calma, lo reconozco, y quienes me conocen saben que mantengo la calma mucho más de lo que mi propia personalidad me permitiría en otras circunstancias, porque cuando se llega a los plenos y se escuchan determinadas cosas que no son ciertas
y que lo que pretenden es no aportar propuestas, sino incorporar crispación o incorporar a través de datos que no son ciertos, pues es muy complicado mantener la calma. Aún así, lo conseguimos, intentamos que los debates sean institucionales como el propio Pleno merece, que sean debates sensatos, al menos desde nuestro grupo así lo intentamos todos los días, y sobre todo que sean debates pues que se les explique a los vecinos y vecinas la realidad de las cosas. La realidad, sencillamente, si a veces es tan simple como decir la verdad y explicar las circunstancias. Lo que no se pueden decir es cosas a sabiendas de que no son reales. Por ejemplo, que hay y que dice el portavoz del Partido Popular con mucha, de forma muy habitual, que hay que hacer intervenciones en determinados sitios donde él sabe que no se puede intervenir porque no es competencia municipal. Por ejemplo, en algunos de los polígonos industriales. Él sabe perfectamente que se han iniciado procedimientos para recepcionar, que eso tiene un trámite legal, que a veces han surgido impedimentos legales. Lo sabe perfectamente y sin embargo, de forma reiterada, hace alusión a que no se hace como si se tratara de algo que el ayuntamiento no quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se escuchan esas cosas en los plenos, de verdad, a veces cuesta un poco de trabajo mantener la calma, porque a mí me parece que la ciudadanía no se merece que sus responsables y sus representantes políticos no les digan las cosas tal y como son. Y vamos a trabajar juntos para solucionarlo, pero si al final las cosas se pueden solucionar, pero se pueden solucionar por las vías que la ley establece, no por otras. Ellos lo saben y a pesar de eso utilizan esos discursos. Entonces, bueno, pues la verdad es que en ese sentido, a mí personalmente, ya le hablo de mí personalmente como portavoz, me resulta difícil. Y luego, bueno, se están llegando a muchos acuerdos en las mociones políticas. A veces yo tengo la sensación de que hay portavoces a los que a lo mejor no se les da muy bien debatir, parece que prefieren no debatir y buscar, no sé, es una sensación mía, es una sensación mía. Pero bueno, la realidad es que sea cual sea el motivo, me parece muy interesante. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos, de hecho, la mayoría de las mociones que se acuerdan es porque nosotros aceptamos que sean así. Las nuestras muchas veces cuesta un poquillo más de trabajo que no las acepten porque no hay muchas ganas de que las mociones quedan como nosotros planteamos. Pero bueno, ese es un poco el planteamiento de cómo son los plenos. En el fondo y al final se aprueban los temas importantes, hay un equipo de gobierno responsable, el equipo de gobierno de coalición asume la responsabilidad de que los temas salgan adelante, que al final es lo importante, y en muchos temas que nos gustaría que salieran adelante por unanimidad, porque creo que nuestros vecinos y vecinas merecen que apoyemos los temas importantes, todos sus representantes públicos, pues bueno, a veces no conseguimos que salgan con esa unanimidad. Yo creo que porque al final el discurso político en la oposición se antepone a la responsabilidad de aprobarle cosas al equipo de gobierno. Cada uno hace política como considera, nosotros no lo hacíamos así en la oposición. En las mociones sí hay acuerdo en la mayoría de los casos, pero se quejaba la oposición de que cuando hacen propuestas, por ejemplo ahora que estamos con el tema tan actual del Pleno, el equipo de gobierno no acepta lo que se le propone desde... Del Pleno se refiere al último Pleno. Al último Pleno del presupuesto, sí, es el de los presupuestos, que es el más casi reciente que tenemos, en cuanto a ese tema de que es la economía de la ciudad. Claro, lo que pasa que es que para que las propuestas se tengan en cuenta, las propuestas se tienen que hacer serias y con trabajo. Lo que no se puede es presentar como propuesta un folio donde diga: quite usted ingresos de esta y esta partida, reduzca los ingresos de esta, en torno a 500.000 euros menos. Quería que se redujera el Partido Popular, que por otra parte fue el único que presentó propuestas. Sí. Y luego te trae otro folio donde dice: en la partida número tal, donde usted pone 200.000 euros, póngame ahora 300.000. Y en la que pone 150, me pone ahora 250. Quiero decir, me está proponiendo que de un presupuesto que está ya cuadrado, yo reduzca 500.000 de gastos
de ingresos y que incorpore 1,5 millones de gastos. Pero no me dice cómo cuadra el presupuesto. Eso no es una propuesta seria, eso es un brindis al sol. Eso es mandar un folio diciendo en tal partida ponga esto y quite lo otro, y, sin más contenido que eso, y a mí me da la sensación de que es intentar cubrir el expediente para luego decir que no le aceptamos las propuestas. Mire usted, el hacer un presupuesto de un ayuntamiento como el de Andújar es complejo, porque por supuesto nosotros queremos incorporar el máximo posible a todas las partidas y a todos los servicios que hay que prestar a la ciudadanía, pero hay que hacerlo desde la sensatez. Es que yo no me imagino a nadie proponiendo a nadie de otro domicilio, de otra casa o de otra empresa diciéndole no, es que tú tienes que reducir los ingresos por este lado, pero creo que tienes que gastar más en lo otro. Creo que habrá que plantear, si ellos dicen que en una partida hay que ampliar, que me digan de dónde lo quito para compensar. Pero claro, entonces tendrían que hacer un esfuerzo, un trabajo, un análisis pormenorizado del presupuesto, tendrían que ver de dónde quitan, porque claro, aquí es muy bonito decir pongan ustedes, pero ¿de dónde quitamos para cubrir eso? Claro, es que las propuestas se tienen que hacer con seriedad y se tienen que hacer con trabajo. No se puede presentar un folio a un presupuesto diciendo, donde usted pone 150 me pone 300. ¿De verdad cree la oposición, cree el Partido Popular de Andújar que es un trabajo serio? ¿Descuadramos el presupuesto, incorporamos sus propuestas? ¿De verdad? Es que, ¿qué le puedo decir? Y claro, cuando las propuestas son en ese sentido, en esa línea, con tan poco trabajo detrás y con tan poca solvencia, pues no son viables, sencillamente. A mí me encantaría que llegaran propuestas viables y que incorporáramos las propuestas de otros grupos al presupuesto. Lo hacemos con otros temas, pero para eso necesitamos propuestas serias y solventes. ¿Cómo sería la valoración en esas diferentes áreas de este mandato que el 28 de mayo tiene que pasar la reválida de la ciudadanía? Para juicio de Pepa Jurado, ¿cuál sería ese balance en las diferentes áreas municipales? Bueno, yo me he traído algunos datos porque, como le decía al principio, sí, a mí, quienes me conocen saben que me gusta hablar con datos, es algo que nos caracteriza a este equipo de gobierno y que por desgracia no caracteriza a la oposición, porque claro, decir cosas que no te avalen ningún dato, ningún documento, es muy fácil. El problema es cuando luego se desmontan rápidamente esas cosas, como lo que le decía ahora de las propuestas. Nosotros en el tema económico, por ejemplo, lo decimos continuamente y es algo de lo que estamos muy orgullosos y que creemos que mejora mucho la situación del ayuntamiento, y es la reducción de la deuda en más de 24 millones de 2015, en más de 24 millones. Es que al cierre del año 2022 es menos de la mitad de la deuda que cuando llegamos al gobierno. Y esto, cuando se habla de economía, se puede decir, bueno, y eso, a mí me gusta mucho poner los ejemplos como uno cuando tiene una economía, la economía doméstica, la de una casa. Es que no puede uno tener la misma situación cuando tiene una deuda que cuando no la tiene. Eso lo sabemos todo el mundo. Cuando uno tiene una deuda porque ha hecho un gasto extraordinario, hipoteca o un coche o un gasto extraordinario de cualquier tipo, eso no le permite hacer otras cosas. Hay que pagar la deuda y con lo que me queda, ¿verdad?, hago todo lo demás. Si yo voy quitando deuda de una forma, eso me va a permitir hacer cosas, cada vez más cosas, volver incluso a reinvertir, a pedir otras deudas, porque si la estoy quitando, eso me permite volver a pedir financiación, si no la quito, ¿no? Quiero decir que eso permite prestar más y mejores servicios. Cuanta menos deuda tenemos, más capacidad tenemos de gastar ese dinero que dedicábamos a quitar deuda a otras cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante y es una buena noticia. Y creo que si lo comparamos con la economía doméstica, todo el mundo lo entiende perfectamente. Porque cuando alguien llega al final de un determinado pago, ¿verdad que es como... Sí, el descanso es... un descanso, una satisfacción y un decir, bueno, pues ahora esto que dedicaba a pagar esta deuda lo voy a dedicar a... Pues eso es lo que hacemos en el ayuntamiento. Por eso estamos tan orgullosos, porque nos encontramos una deuda muy grande, porque ya la hemos dejado a la mitad y porque eso nos da capacidad para
ir haciendo otras cosas, otras inversiones y afrontando nuevos proyectos. Por eso hablamos mucho de quitar la deuda, pero yo quería explicarlo de esta forma que creo que es como todos podemos entender. Luego, otra cosa muy importante en economía, la reducción del periodo de pago a proveedores. Hemos llegado a 27,5 días, 27 días y medio. Eso, que dicho así parece grandilocuente, es muy fácil de explicar. Cuando llegamos estábamos en unos niveles, bueno, y claro, y el pago a proveedores es cuando se paga a una persona que ofrece un servicio al ayuntamiento. Claro. Es que para una empresa no es lo mismo cobrar a los 27 días que cobrar a los 6 meses. Porque una empresa que suministra al ayuntamiento y tiene garantía porque ya confía en que va a cobrar a los 27 días, puede perfectamente seguir funcionando con su empresa. El que cobraba a no sé cuántos meses y a veces no sabía ni cuándo iba a cobrar, entenderá usted que puede crearle serios problemas a una empresa si es proveedor de servicios costosos. Y eso lo saben todas las empresas de Andújar que suministran al ayuntamiento. Pero lo saben hasta el punto de que había empresas que cuando llegamos no querían trabajar con el ayuntamiento de ninguna de las maneras, y nosotros lo entendíamos porque según qué deudas y según cuándo se paguen pueden poner en serios problemas a una empresa pequeña, a una empresa mediana, y bueno, y a fecha de hoy pues quieren trabajar con nosotros porque tienen confianza en que los pagos se hacen con solvencia y se hacen con agilidad. Entonces, por eso digo que cuando decimos periodo medio de pago, también me gusta explicarlo, porque si no se explica, quizás no somos conscientes de la importancia que tiene haber rebajado ese dato. Y luego, fíjese, en poco más de un año hemos conseguido casi 8 millones de euros de otras administraciones, que me parece también importantísimo. O sea, los ayuntamientos, y más los ayuntamientos como el nuestro, los que están entre los 20.000 y los 50.000 habitantes, tenemos ahí una situación de financiación bastante más compleja, de autofinanciación mucho más, y tenemos que ir a otras administraciones a buscar recursos extraordinarios. Y eso, en el pasado, antes de que nosotros gobernáramos, no se hacía. No se hacía. Sencillamente no había esa lealtad institucional, no había esas buenas relaciones institucionales que un equipo de gobierno y un alcalde tiene que tener con el resto de administraciones. El anterior alcalde del Partido Popular estaba peleado con todas las administraciones, literal. Y ahora tenemos la suerte de tener un alcalde que mantiene buenas relaciones institucionales, que es capaz de plantear proyectos serios, de conseguir financiación, ya le digo, casi 8 millones en un año. Por cierto, hablando de la oposición, las escuelas taller que nos han llegado. Dice, vi el otro día, además me lo mandaron una captura de pantalla. Yo no soy muy de redes sociales, quizás me tendría que actualizar, pero de momento no lo he hecho. Me mandaron una captura de pantalla que parece ser que el Partido Popular dice que Moreno Bonilla ha traído no sé cuánto. No, señores, no. El Ayuntamiento de Andújar lo ha solicitado, como otros ayuntamientos. Y como hemos hecho una buena gestión en esa solicitud, hemos conseguido que nos den la financiación. O sea, aquí no ha llegado nadie a decir, tengan ustedes. No. Aquí se ha hecho una solicitud como se hizo con el EDUSI o como se están haciendo con las subvenciones de los Next Generation. Y cuando uno hace una buena gestión y hace una buena solicitud, le conceden las cosas. Así que aquí no ha traído Juanma Moreno escuelas taller. El Ayuntamiento de Andújar ha solicitado unas subvenciones, por cierto, 3 proyectos, que muy pocos ayuntamientos han solicitado 3, nos han concedido 2, y en el tercero creemos que quizás va a llegar porque estamos en lista de espera con una buena puntuación también. O sea, si no hubiera solicitudes, no hubiera llegado ninguna financiación. Es importante destacar eso. Entonces, lo que le decía, hombre, 8 millones de euros que llegan de otras administraciones dan para hacer muchas cosas en nuestra ciudad. Por ejemplo, en el último año se han invertido más de 2,5 millones de euros en obras y servicios. Desde que llegamos se están haciendo muchísimas actuaciones en muchísimas calles, muchísimos parques, y eso no lo digo yo, es que eso se ve. Y es verdad que luego cuando se termina el arreglo integral
palabra importante, arreglo integral, que no es un alquitranado como se hacía antes, que las calles se abren y se arreglan de forma integral. Cuando se termina, pues es verdad que cuando se muestra cómo ha quedado una calle, luego siempre hay vecinos que dicen, oye, pues la mía tal, la mía... Claro que hay cosas que hay que hacer, por eso tenemos que seguir trabajando y seguir avanzando para llegar a esos sitios donde aún no hemos llegado. Por desgracia no se puede ir a todos los sitios a la vez y hay que tener una planificación que nos vaya llevando a culminar. De todas formas, las inversiones a corto plazo, ahora mismo que tenemos, están aproximadamente en 1 millón de euros más. O sea que yo creo que llevamos un ritmo importante. Estamos con Argimiro Rodríguez, Colón y Rivera con el Prepu, la Plaza de España y Plaza de la Constitución, Isidoro Miñón, Tercia. Quiero decir que seguimos a buen ritmo, pero es que a lo mejor tenemos la memoria corta, pero la avenida de Plaza de Toros como está, la zona de Emperadores, Cristo Rey como está, la zona del centro, calle Hoyo, quiero decir, sí. Ahí están las evidencias. La transformación es evidente, sí. Que está teniendo Andújar. Sí, así es, Andújar y las pedanías, porque es verdad que también se está interviniendo en las pedanías o por ejemplo, el agua potable al santuario, algo en lo que se ha trabajado tantísimo tiempo, pero claro, cuando se trabaja con ahínco, con insistencia, es cuando se consiguen los proyectos, como por ejemplo el arreglo de la carretera de Baltodano. Una reivindicación histórica de los vecinos, donde ya tenemos firmado un convenio de colaboración con unos plazos y con unas fechas concretas. Bueno, pues a veces es que hay que insistir y el alcalde a lo mejor se tiene que ir a Madrid, aunque a Paco Carmona le gustara más que estuviera haciéndose alguna foto por aquí, pero a lo mejor las reuniones de Madrid pues no se hacen fotos, lo que se hace es trabajar seriamente para que los proyectos salgan. No sé si de algún tema más puedo decir. Bueno, pues por ejemplo, también se cuestiona el tema de la formación, de que no hay dinero para formación y empleo, decía Paco Carmona también con el tema de los presupuestos. Yo no sé qué realidad paralela es la que él ve, porque es que ha habido con el POEF, ha habido y sigue habiendo de fondos europeos más de 800.000 euros para 6 itinerarios formativos remunerados. O sea, más de 800.000 euros. O el taller de ocupabilidad EDUSI de Puerta de Madrid, que lo he gestionado yo desde Servicios Sociales, por donde han pasado muchísimas personas, pero los últimos talleres de ocupabilidad, 30 beneficiarios, los de POEF 97. Complementamos los programas de la Junta con más de 270.000 euros, porque claro, la Junta nos manda dinero, pero no nos manda dinero entero para los contratos. A nosotros la Junta, por ejemplo, nos manda en el año 2022-2023 el Joven Ahora, un programa de empleo para personas jóvenes que, por cierto, ya no mandan para personas mayores, no sé por qué. En el 21-22 mandaron la iniciativa ITI para jóvenes de 18 a 29 años y en el 22-23 de 18 a 29 años. Se ve que los de más de 29 años ya no tienen derecho a un empleo a través de un plan de empleo de la Junta de Andalucía. En el pasado sí venían programas de empleo de 18 a 29, de 30 a 40, de más de 45 y hasta de más de 55. Eso ha dejado de venir con el gobierno del Partido Popular. Pero lo que les decía, la Junta de Andalucía nos manda, por ejemplo, en el Joven Ahora, que es el que estamos ejecutando, 486.000 euros, pero es que el Ayuntamiento de Recursos Propios tiene que poner 122.000. Claro, queda raro que la administración competente en materia de empleo, que además tiene un presupuesto multimillonario comparado con el nuestro, no nos dé el importe total para que podamos contratar a esas personas. Es que si no hacemos esas aportaciones no podemos pagarle la nómina completa a las personas que vienen. Y eso hay que hacerlo además haciendo modificaciones de crédito, porque claro, cuando llega la subvención a mitad de año el presupuesto está aprobado, no pasa nada, lo hacemos, lo gestionamos, lo dotamos y lo hacemos porque nuestros vecinos y vecinas merecen esos contratos de trabajo, aunque la Junta no esté implicada en pagar el 100% de la subvención. Sí. No sé, era por darle ejemplo, convenios para cursos formativos con otras entidades para más de 45 años, o la aula mentor con más de 200 cursos a distancia, y todo gestionado desde el ayuntamiento. Quiero decir
Es que claro, decir no hay para formación, aquí están los datos. Estoy segura de que la oposición no presenta ni un dato cuando dice que no hay. No sé, si quiere que hagamos algún recorrido por algún otro tema. Sí, yo creo que lo que nos vaya usted comentando va a ser de interés para nuestros oyentes y nuestros telespectadores, porque evidentemente maneja unas cifras y unos datos que siempre son de agradecer. Pues en políticas sociales ya le hablaba antes, pero por ejemplo estamos ya en la red Biogen, el seguimiento de víctimas de violencia de género, que no habíamos podido estar hasta ahora porque no teníamos suficiente plantilla de policía local. Como hemos ampliado esa plantilla con varios procesos selectivos en 7 años, pues ya hemos podido entrar en la red Biogen. Luego también tenemos convenios con determinadas asociaciones, con determinados colectivos, y los vamos incrementando los porcentajes de concesión con muchas de las asociaciones de salud y discapacidad. Se trabaja mucho dentro de los consejos locales de participación, por ejemplo en discapacidad o en mujer, haciendo y planteando las actividades que de allí emanan a través de las propuestas de los colectivos. Por ejemplo, en protección social, dependencia y suministros mínimos vitales y otras ayudas, pues tenemos más de 2 millones de euros. La ayuda a domicilio se ha incrementado considerablemente. Estamos ya rondando cantidades de usuarios enormes, más de 400 usuarios, y la verdad que con una satisfacción importante de los usuarios con este recurso. Sí es verdad, y he de decir que lo que sí que tenemos es, por desgracia, mucho retraso en las resoluciones de concesión de los servicios, de valoración de la dependencia. Ahí ha habido un estancamiento últimamente, y además es algo que sabemos de primera mano en los servicios sociales, porque las personas que lo solicitan nos llaman continuamente para preguntar cómo va su expediente. Nosotros llamamos a Jaén, que son quienes lo gestionan en la Junta de Andalucía, y no tenemos muchos resultados, y la verdad que ahí creo que la Junta de Andalucía debería de apostar un poco más por el tema de la dependencia, porque es una ayuda fundamental en esas familias en las que hay alguien que necesita ayuda de un tercero para las actividades básicas de la vida diaria. Yo creo que la Junta debería de apostar más por darle agilidad y porque se pudiera ver con más rapidez las valoraciones y la prestación del servicio. Para eso hay que creerse el servicio de dependencia. Y bueno, espero que lo mejoren. También hemos apostado por la construcción del nuevo comedor en el Colegio San Bartolomé, con una inversión de más de 44.000 euros. Esto dentro del ámbito de la educación, aunque no es de nuestra competencia, pero bueno, nosotros cuando las cosas son muy necesarias y se puede, porque hay veces que si la competencia de otros no se puede, tenemos esa limitación legal, pero cuando se puede, pues siempre hacemos lo que podemos y apostamos por solucionar los problemas a nuestros vecinos y vecinas. Por ejemplo, el refuerzo de la limpieza durante el periodo pospandémico en los centros escolares nos supuso un gasto extraordinario de más de 200.000 euros. Lo tenía que haber hecho la Junta de Andalucía, no nos mandó ese dinero, y nosotros pues apostamos por, de recursos propios, hacer ese gasto. Nos parecía que era importantísimo para nuestros niños y nuestras niñas y para la comunidad educativa. Sí, porque muchas veces no se entiende, quizás los padres no entienden de quién es la responsabilidad. Ellos lo llevan a un colegio que está en Andújar y piensan que es el ayuntamiento 100% el que tiene que sacar adelante a esos niños, pero como usted dice anteriormente, las responsabilidades no son todas del ayuntamiento. Claro, de hecho el ayuntamiento, por ejemplo, sí tiene la responsabilidad del mantenimiento de los colegios, con más de 70.000 euros que se han invertido, por ejemplo, este verano para la puesta a punto de los centros para cuando empiece el colegio. Y nosotros sí tenemos la limpieza de los colegios, pero no esta limpieza extraordinaria, era una limpieza extraordinaria, ojo, para la que el Gobierno de España mandó dinero a las comunidades autónomas. Lo que pasa que a nosotros no nos ha llegado. ¿Dónde se haya quedado? Yo lo desconozco, porque yo no gestiono la Junta, gestiono el Ayuntamiento. A nosotros esos 200.000 euros no nos han llegado, y nosotros sí los pusimos a disposición de los centros educativos porque creíamos que teníamos que hacerlo como Ayuntamiento.
Luego, bueno, en turismo y patrimonio se han hecho la renovación de las señales monumentales, o más de 27.000 euros para la digitalización de la Oficina Municipal de Turismo. Se están haciendo acciones de promoción específica del Parque Natural y del lince ibérico, que fíjese, también me voy a detener aquí en lo del lince ibérico, porque parece que la oposición ha cuestionado a lo largo de este año un proyecto a nivel provincial, que el alcalde no estuvo en aquella foto que Paco Carmona consideraba que había que estar en la foto, exactamente. Pues ¿sabe qué pasa? Que a veces las agendas de los alcaldes están muy llenas y a veces un alcalde tiene que decidir qué tema es de mayor relevancia en un momento determinado. Pero ¿sabe usted dónde sí estuvimos? En Andújar, y el alcalde y el equipo de gobierno, en la preparación de ese proyecto, que es donde hay que estar. Porque ¿sabe lo que va a suponer para Andújar ese proyecto? Una inversión importantísima. Es la inversión mayor de todos los municipios que forman parte del proyecto, porque además se va a intervenir sobre la casa de Zumacares, se va a intervenir sobre distintas vías, se va a intervenir haciendo proyectos de avistamiento de la Starlight del cielo, o sea, va a haber una inversión importantísima que va a llegar a Andújar, que va a llegar a nuestro parque natural, porque donde hay que estar es en el trabajo del día a día. En ese no salen fotos, pero luego salimos en los proyectos y nos llega el dinero. Nosotros solo con el tema de Zumacares y todas las intervenciones estas que le digo, creo que estamos en torno a unos 800.000 euros, más luego otras cantidades que, como son generales de las intervenciones, no podemos especificar la parte concreta de Andújar. Claro, si vamos a las jornadas de trabajo y si vamos a las reuniones y si hacemos aportaciones, estamos. Si luego el alcalde ese día tiene dos cosas y tiene que anteponer en beneficio de sus vecinos y vecinas temas que a lo mejor hay que estar en una reunión en vez de estar en un evento, pues se antepone. Por supuesto que sí. Sí, bueno, ya le digo, participación ciudadana, ¿sí? Por terminar, pues participación ciudadana con los presupuestos participativos también fue un cambio y un hito importante, donde se dota con 180.000 euros y han permitido la ejecución de actuaciones demandadas por los propios vecinos y vecinas de Andújar. Me parece que son proyectos muy interesantes y que van viendo la luz año tras año y que además los vecinos lo proponen y luego están ahí, están disfrutándose por parte de todos los vecinos, porque son necesidades que el vecino en su día a día detecta, plantea y se ejecuta. O sea, ya le digo, podríamos... Y el tema de los caminos rurales, que también se ha debatido bastante acerca de la situación que tiene Andújar en cuanto a ese aspecto, los caminos rurales, la agricultura. Sí, lo primero que habría que hacer es, lo que le decía antes, que a veces me cuesta mucho trabajo contener mis sensaciones cuando escucho hablar a la oposición. Lo primero que habría que hacer es no engañar a la ciudadanía, porque todos los caminos rurales que hay en Andújar no son del ayuntamiento. Eso es lo primero. Por ejemplo, nosotros tenemos una subvención concedida desde hace, no me acuerdo, podría mirar el dato, no lo tengo aquí, desde hace, no sé si son 3 o 4 años, parece desde el año 2019, para el arreglo de un camino por parte de la Junta de Andalucía, y todavía estamos esperando que se ejecute, y todavía estamos esperando que se ejecute. Por tanto, vamos a ser sinceros y no desinformemos a la ciudadanía. A mí me parece muy feo que los responsables políticos desinformen. Tenemos que informar. Y nosotros, lo que sí le puedo decir, la firma del convenio que antes le hacía referencia con Confederación para el inicio de la obra en el camino de Baltodano, un camino, por ejemplo, que no es propiedad del ayuntamiento, por eso no hemos podido intervenir, porque no se podía. Bueno, pues ya hay un presupuesto de más de 450.000 euros, un convenio firmado, se va a arreglar el camino. Cuando se arregle lo va a recepcionar el ayuntamiento y a partir de ahí ya sí podremos nosotros encargarnos de su mantenimiento. Pero antes tenían que hacerse esa obra, que hombre, 450.000 euros, si la administración competente además tiene más capacidad económica, lo normal es que lo arregle antes de recepcionarlo. Pero luego, actuaciones de mejora en numerosos caminos rurales en el último año: el camino de Quitapesares, camino del Quemadero, los Rubiales, los Chortales, acceso a los Villares, las Roperas. Se han invertido 220.000 euros.
que otros años se ha intervenido en otros, y que es verdad que los caminos rurales pues requieren de mantenimientos constantes, porque claro, el tránsito hace que sea necesario su mantenimiento, pero que no se actúan, no es verdad. Que hay que seguir actuando, por supuesto, y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, nosotros cuando llegamos al gobierno creamos una Concejalía de Agricultura que antes no existía, para que hubiera un responsable político y unos empleados municipales que estuvieran pendientes de estos temas de forma específica. O sea, que se está interviniendo, y además los vecinos que los transitan lo saben. ¿Que hay que seguir mejorando caminos? Sí, pero cuando la oposición hable de caminos determinados, que hable de la titularidad de esos caminos, por favor. Porque a veces habla y cuestiona cómo están determinados caminos que nosotros no podemos arreglar porque no son de nuestra titularidad. Ellos lo lanzan sin determinar quién tiene la obligación de arreglarlo. Y ya le adelanto que muchos son de la Junta de Andalucía. Yo no tengo ningún problema en hacer un día un listado y decir cuáles son de propiedad municipal y cuáles son de la Junta de Andalucía. Y vamos a pedir que se arreglen. Los del ayuntamiento lo estamos haciendo, y cuando nos llegan demandas de los vecinos, nuestro concejal de Agricultura, que está siempre en contacto con los vecinos, lo tiene en consideración para planificar arreglos. Pero vamos a pedirle a la Junta lo que les corresponden a ellos, que de eso el PP de Andújar no hace mucho, de pedírselo a la Junta, y los que sean de titularidad de la Junta los tendrá que arreglar la Junta, si es que eso es así. Luego, también hay un plan de limpieza y de broce de caminos desde hace unos años, tan necesario cuando llegan determinadas épocas del año, y bueno, lo que me decía de los caminos creo que es una muestra evidente de que sí que se interviene. Lo que pasa que, bueno, obviamente, vamos a ver, por mucho que se haga, siempre quedan cosas por hacer, y yo creo que nosotros estamos en esa línea, trabajamos todos los días para hacer cosas en el presente, pero también de cara al futuro. Siempre lo hemos dicho desde que llegamos al gobierno, no hay que planificar trabajo a corto plazo, hay que tener la mirada más a largo plazo, porque creo que hay que trabajar para los vecinos y las vecinas cuando uno tiene responsabilidad, pensando en un futuro y no pensando en unas elecciones. Es que hay quien solo piensa en las elecciones y entonces ya te despista un poco de la obligación real, que es trabajar por los vecinos y las vecinas, y luego llegarán las elecciones y los vecinos valorarán si el trabajo que ha realizado forma parte de lo que a ellos consideran que debe ser la forma de trabajar para ellos. Es que estamos 5 meses, no se nos puede ir de la mente que estamos a ese 28 de mayo que tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, hay algunos que piensan más en esa fecha, ¿no? Sí, de hecho, fíjese qué curioso, porque hemos pasado una época muy compleja, muy complicada, y parecía que no había oposición, sinceramente se lo digo. Solo la había para crispar o para lanzar mensajes catastrofistas, pero propuestas ni una. Ahora parece que sí, que dicen que cuando pasen las fiestas van a ponerse a lanzar propuestas. Hombre, nosotros en las fiestas seguimos trabajando, también les digo, no esperamos a que se pasen las fiestas para seguir trabajando y seguir planteando proyectos. Algunos las fiestas se las toman de descanso y después dicen que lanzarán los proyectos. Es una pena que no se trabaje durante los 4 años. Desde el gobierno lo hacemos, desde la oposición desgraciadamente no. Como le decía, momentos muy complejos. A mí me hubiera parecido que durante la pandemia desde la oposición se hubiera levantado el teléfono para ponerse a disposición si se podía ayudar en algo. Me parece que era un momento donde todas las manos eran necesarias, y eso no se produjo. Entonces, cuando eso no se produjo y cuando los que estábamos implicados en una situación muy difícil, muy desconocida y que daba mucho miedo, y estábamos implicados en buscar la forma de hacerlo lo mejor posible en una situación que nadie conocía y que no tenía libro de instrucciones, algunos no se ofrecieron a colaborar, no ofrecieron sus manos, no ofrecieron el arremangarse al lado del equipo de gobierno, sino que desde la plácida comodidad de sus casas lanzaban vídeos con mensajes que incorporaban a una situación ya tensa de las familias, más tensión, más malestar, más miedo. Creo que ahí hemos tenido una época importante para que cada uno dejara patente y claro qué era lo que quería hacer en política. Entonces ahora llegan las elecciones y ahora decimos que vamos a hacer, bueno,
algunos ya gobernaron y no lo hicieron cuando estaban. Me gustaría saber por qué no lo hicieron antes y lo van a hacer ahora. ¿Cómo son las relaciones con las instituciones de distintos signos políticos desde el Ayuntamiento de Andújar? Perfecta, perfecta. He de decir que nosotros siempre desde que llegamos al gobierno hemos tenido unas relaciones perfectas, porque hemos tenido dos alcaldes, primero Paco Huerta y después Pedro Luis Rodríguez, que son personas con talante negociador, con una actitud positiva en la solución de problemas, con responsabilidades compartidas entre administraciones. Son personas, el alcalde Pedro Luis Rodríguez, que mantiene unas buenas relaciones con todas las instituciones y que además considera que su papel institucional es trabajar por y para sus vecinos, y hacerlo desde la lealtad institucional y de la colaboración con todas las administraciones. Es que yo creo que eso es algo que se puede entender perfectamente. Yo no entiendo que un alcalde esté en enfrentamiento continuo con las administraciones que no gobierna su partido. Me parece que eso no tendría que tener cabida en la política. Un alcalde tiene que gobernar para todos los ciudadanos, no solo para los que lo votaron, y tiene que buscar unas buenas relaciones con todas las administraciones, porque esa es la forma de gestionar bien un ayuntamiento. Tenemos la suerte de tener un alcalde que lo hace. Otros, insisto, cuando gobernaron no lo hicieron. Si es que yo creo que hay que ir a veces a recuperar el pasado, la memoria a veces es corta, pero creo que es importante tener ese ejercicio de recordar cómo se hacían las cosas antes y cómo se están haciendo ahora. Insisto, las relaciones son estupendas. ¿Y este equipo de gobierno, que en mayo ya cumple este mandato, cómo está siendo este pacto, esta coalición? Pues tengo que decirle que está siendo un pacto donde hay un trabajo estupendo, donde hay unas relaciones muy buenas, donde en los momentos complejos porque lo hay, no le puedo negar que en un pacto de gobierno, pues claro, son partidos distintos con intereses, ideas e ideologías distintas. Entonces pueden surgir pero ¿sabe qué pasa? Que con diálogo y con trabajo se solventan perfectamente. Yo, de nuestro socio de gobierno, tanto a nivel de partido político como a nivel de la persona que nos acompaña en el equipo de gobierno, solo puedo hablar bien, porque me demuestra día a día que lo que le preocupa es el trabajo por Andújar, y somos capaces de llegar a acuerdos en todos los temas, incluso en los temas donde tenemos menos puntos de encuentro, somos capaces de llegar a acuerdos y somos capaces de trabajar por el bien de la ciudad. Y tengo que hacer una valoración muy positiva. Yo me siento muy bien trabajando con Juan Francisco. A todos los portavoces que han estado por aquí le hago la misma pregunta, casi para terminar, porque claro, ellos como portavoces pues van a ser los que lideren sus grupos políticos en estas próximas elecciones. En su grupo político, en el PSOE, ya sabemos que el candidato es Pedro Luis Rodríguez, pero me veo obligado a preguntarle si en esas listas, es que nadie dice todavía quiénes van a acompañar a los portavoces, ¿en esa lista va a estar Pepa Jurado? Bueno, pues como bien dice, nadie dice todavía la lista, pero ¿sabe por qué? Porque no es mi responsabilidad hacer esas listas. Esas listas las tendrá que hacer Pedro Luis Rodríguez, la tendrá que hacer nuestro candidato, y la tendrá que hacer contando con los hombres y mujeres que él considere que son los mejores para la continuidad de este proyecto. Pero como usted sabe, en cada proyecto, cuando se van cubriendo etapas, pues a lo mejor los perfiles que eran necesarios en un momento no lo son tanto en otro. Así que Pepa Jurado estará a disposición de lo que diga Pedro Luis Rodríguez, que es quien tiene la obligación de hacer esa lista, la responsabilidad de hacerla. Pero sí le voy a decir una cosa: Pedro Luis Rodríguez tiene la total confianza de mi parte, porque sé que va a hacer la mejor lista para esa nueva etapa de este proyecto político que él lidera. En ese sentido no tengo ninguna duda. Por tanto, la lista que él decida será la que yo apoye. Una lista que, como han podido ustedes comprobar con los 4 representantes de los grupos políticos que hemos tenido en esta Navidad, todos nos emplazan prácticamente hasta la primavera, porque ahora, después de las fiestas navideñas, será cuando tendrán que ir cerrando esas listas. Pero usted no nos puede adelantar nada, ¿no?
No, es que no es mi responsabilidad hacer la lista, por tanto, si los No, pero a lo demás, mejor en algún si los momento demás en- que son responsables no le han adelantado, imagínese yo que ni siquiera tengo la responsabilidad de conformar esa lista. Pero bueno, estoy segura, insisto, en que Pedro Luis va a hacer la mejor lista para el futuro de nuestra ciudad, estoy segura. ¿Y estos meses cómo aventura usted que van a ser? Bueno, pues para nosotros van a ser como los anteriores, de trabajo y trabajo y trabajo. Parece ser que la oposición va a empezar ahora a trabajar un poco más. Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Y bueno, y por supuesto tendremos que, paralelamente al trabajo de la gestión, tendremos que ir haciendo los planteamientos de futuro para que nuestros vecinos conozcan cuáles son esos planteamientos de futuro, algunos de continuidad, otros que ya hemos terminado, iniciar nuevos temas. Tendremos que compaginarlo, pero como el trabajo no nos asusta y siempre lo hemos hecho sin ningún problema, pues seguiremos igual trabajando día a día. Pues para terminar, yo es que no quiero finalizar sin una pregunta que lógicamente está en el aire desde hace, pues yo creo que desde el principio del siglo. Esa recta del Sotillo, que podría ser oportunidades de futuro para Andújar, pero que insisto, ya Sí. ni se acuerdan del tiempo cuando se hizo aquella pomposa presentación en su día de lo que iba a ser esa zona. Pues sí, mire, yo la verdad que es uno de los temas en los que hemos trabajado muchísimo, nos hemos dejado la piel en esas relaciones institucionales, pretendiendo, pero la triste realidad es que la Junta de Andalucía, en su anterior documento de desarrollo industrial de la comunidad andaluza, contemplaba de forma explícita el centro logístico de Andújar, existía en ese documento, y le tengo que decir que en el nuevo que he aprobado por el Consejo de Gobierno el 2 de noviembre pasado, dice que un estudio, se lo voy a decir para no decirla, dice que un estudio previo sin determinar fecha será quien decida si se instala un centro logístico entre Andújar, Linares, Bailén o Martos. Por lo tanto, ese compromiso firme de la Junta con el desarrollo de llano del Sotillo ya no existe sobre el papel, ha desaparecido, y es algo que a nosotros pues nos preocupa mucho y nos sorprende mucho también, porque el Partido Popular de Andújar creo que tendría algo que hacer y que decir, porque cuando ahora todas las intervenciones son la Junta de Andalucía va a traer a Andújar lo que Andújar, pero de esto, ¿verdad que no ha escuchado usted decir nada? Que el 2 de noviembre la Junta de Andalucía aprobó un nuevo documento en el que ya no está Andújar, que antes sí estaba. Eso es lo que le pasa al Partido Popular de Andújar, que hay cositas que se le olvida decir, y yo creo que los vecinos tienen el derecho de saber estos temas y nosotros la obligación de trabajar para que no sean así. Así que el alcalde está ya viendo otros espacios donde poder seguir ampliando suelo industrial, porque vamos a seguir trabajando en este, pero si la Junta no apuesta por Andújar, hombre, tenemos ahora un delegado del gobierno que es de Andújar, que además fue antes el delegado de Fomento, y no se pudieron agilizar los trámites y no se ha podido conseguir que esto sea una realidad en el documento que se ha aprobado en Consejo de Gobierno el 2 de noviembre. Y nos quieren hacer creer el Partido Popular de Andújar que es que ellos están con la Junta a piñón para conseguir cosas en Andújar. Pues cuando usted quiera, les digo en el boletín que está publicado este tema, y todo el mundo podrá ver que no hay esa disposición, ni esa disponibilidad, ni hay ese trabajo del Partido Popular de Andújar para transformar nuestra ciudad. No lo hay. Lo hay de boquilla, como yo suelo decir. Papeles y proyectos y documentos, ni uno. Pero bueno, que nosotros seguiremos trabajando. Es verdad que estas noticias nos hacen sentir decepción, pero eso nos da más fuerza para seguir caminando. El embolado que allí se creó por parte del Partido Popular de Andújar, y que quienes conocen aquello bien saben que digo la verdad, seguimos viendo cómo se desenmaraña, porque no es fácil, pero la Junta de Andalucía no está por la labor, según parece. Pues con esa situación
que está en el aire ese centro logístico de Andújar, que ahora ya no es de Andújar, sino que ahora ya es de diferentes municipios, y que veamos cómo ocurre y cómo sucede el próximo tiempo, pues nosotros nos vamos a despedir. Lo que sí queremos en este último programa que hemos estado realizando en esta casa desde que comenzamos Navidad, recuerden, hasta ahora que estamos a tan solo una hora de acabar la fiesta navideña, dejar que sea Josefa Jurado, dejar que sea la portavoz municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Andújar, la que se dirija a todos los vecinos y vecinas de la ciudad con sus deseos en este 2023 y en estas fiestas que se nos están acabando. Bueno, pues yo lo único que puedo desear a mis vecinos y mis vecinas es lo mejor, y que tengan las máximas posibilidades. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que eso sea una realidad, pero creo que no hay que engañar a nadie y hay que decir que estamos hablando de una realidad compleja y que vamos a seguir trabajando duro, pero que necesitamos también el apoyo de otras administraciones. Lo vamos a seguir buscando, vamos a seguir siendo muy insistentes. A veces la insistencia permite conseguir objetivos que de otra forma no se conseguirían. Y bueno, quiero lanzar un mensaje de paz, de salud y un mensaje fundamental: que aquellas familias y que aquellas personas, aquellos vecinos y vecinas que necesiten del ayuntamiento, que se pongan en contacto con nosotros. Existen varias vías para hacerlo, desde los servicios sociales, por ejemplo. Hemos descubierto a través de la pandemia que a veces tenemos que ser nosotros quienes llamemos a las familias, porque a veces no es fácil pedir ayuda, y yo creo que eso lo podremos entender todos. Cuando estamos pasando una situación compleja y complicada, no es fácil pedir ayuda, pero yo animo a todo el mundo que lo necesite a que se acerque a su ayuntamiento a través de todos los centros de servicios sociales que están en los barrios, porque tenemos posibilidad de ayudar, y cuando no tenemos posibilidad de ayudar directamente del ayuntamiento, tenemos posibilidad de acompañar, y yo creo que eso también es muy importante en situaciones complejas. Seguiremos trabajando para mejorar la economía, seguiremos trabajando para crear empleo y seguiremos trabajando para que en Andújar sea realidad una mejora de las circunstancias de nuestros vecinos y vecinas, sin engañar a nadie. No es tarea fácil, pero creo que Andújar necesita gente trabajadora y gente solvente y gente que apostemos de verdad por trabajar día a día por conseguirlo. Que fuera difícil no significa, nadie dijo que esto iba a ser fácil, y la verdad que se han conseguido muchas cosas y vamos a trabajar por conseguir muchas más. Pues lo dicho, muchísimas gracias por su presencia en nuestro estudio y también feliz año para usted y su familia. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.